Bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme, como siempre, en esta em, intento de crear una historia del arte contemporáneo costarricense. Hoy vamos a abordar el tema de los años 90, pero vamos a repasar algunas cosas de los años 80 y tenemos que terminar de ver algunos de los artistas de Bocaracá que son de los años 80, que iniciaron en los años 80, pero que también tuvieron una producción prolífica en los años 90 y sumamente interesante. Entonces, por eso estos son como los que pasé para el final de la parte de Bocaracá y bueno, vamos a ver la producción de ellos durante los años 90 y cómo eso se inserta dentro del panorama, lo que está pasando en los años 90 de Costa Rica. Entonces, para repasar lo que estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos conversando sobre algunos de los artistas que están abordando esta cuestión de como un tipo de realismo mágico en Costa Rica, artistas como Rafa Fernández y otro artista que se me olvidó mencionar, pero que se inserta dentro de esta vertiente también, no dentro de una de las agrupaciones, como habíamos visto con, por ejemplo, Rafa Fernández, que es parte de Cofradía, así como el siguiente artista que vamos a ver, Álvaro Brachi. Isidro Congon no es parte de alguna agrupación, pero es una figura sumamente interesante, muy relevante dentro del contexto o el panorama de arte costarricense. Él pinta y se inspira en las fincas ganaderas, principalmente de Guanacaste, y bueno, lo interesante de eso es que sus inicios, como vemos en este cuadro, son se acoplan bien a lo que veníamos conversando en los años 70 y ese retorno al paisaje, ¿verdad? Con los certámenes de paisaje y entonces va a haber mayor interés en el paisaje, pero a través de los años 80 vamos a ver cómo se va convirtiendo la obra de él más en una cuestión así como casi surrealista, ¿verdad? Con estas escenas mágicas de estos toros que él representa, ¿verdad? Entonces, solo traje un par de ejemplos nada más pues para que lo tuviéramos ahí presente, porque uno cuando construye estas clases se da cuenta que hay un montón de artistas que quedan por fuera y entonces ahí de a poquitos voy insertando los artistas que me hicieron falta. Recordarles sobre Álvaro Brachi, ¿verdad? Conversamos bastante sobre este tríptico sumamente interesante en donde vemos un artista que está utilizando la figura humana y la abstracción para intentar hacer o posiblemente impregnar su obra con un mensaje eh, tal vez un poco más denso o más, en este caso, pues yendo hacia la política y debido al título sabemos que se trata de ese tema y lo podemos analizar de esa manera. Habíamos conversado en este caso la semana pasada que aquí se ve el militar, el financiero o banquero o figura de negocios y posiblemente una figura que podría representar la religión, un sacerdote. Eh, Conversamos dentro de no voy a repasar todos los artistas de Bocaracá que habíamos visto, pero sí me interesa seguir con esto de la figuración y la forma en que se utiliza la figura humana durante esta década de los años 80, que es pues estas lecturas que podríamos decir y que muchas personas le confieren el título de posmodernista a Florencia Urbina cuando vemos ¿cómo se dice esto? Un overlapping, eh, solapaje de escenas que no necesariamente son coherentes entre sí, pero que al no necesariamente ser coherentes le puede dar un significado tal vez mayor que simplemente leer cada una de las partes de esta escena. O sea, ¿qué podría estarnos tratando de decir sobre la mujer, la condición de mujer en la actualidad? Eh, Hablábamos también del ejemplo de Rodolfo Stanley, que bueno, vimos obra de él de los años 80, pero traigo este de los años 90, en donde vemos también a alguien que está usando la figura humana para em,
tener o hacer o emitir un mensaje social, ¿verdad? De cierta realidad que se vive a su manera. Entonces, esta es una obra de Rodolfo Stanley. Vimos otros ejemplos de él bueno, hay mucha obra más de Stanley que también se podría insertar, pero no me quería desviar demasiado. Pero tiene la serie de Come Huevos, de Gente en la Playa, que es posterior, ya hace los años 2000, entonces tal vez lo logre insertar la semana entrante, pero alguien que va a continuar esta crítica social o este mensaje sobre lo que se está viviendo a través de la figura humana. Y otra artista que hace lo mismo es la que hoy no nos acompaña, desafortunadamente, artista Leda Astorga. Leda es en los años 80 es todavía una joven artista, se gradúa de la Universidad de Costa Rica, pero con mucha dificultad. No recibe una crítica muy fuerte debido al hecho de que a ella le gustaba trabajar con materiales como el concreto, el cemento, que era percibido más como algo de hombres y bueno, no gustó, pero logró graduarse y pues ahí continúa ella con su obra. Em, E igualmente está haciendo con sus figuras eh, grandes, gordas, una crítica social, ¿verdad? Hace una lectura también muy cercana a la sociedad costarricense y lo que se vive en algunos ámbitos que de cierto modo es parecido a lo que está criticando o señalando Rodolfo Stan, ¿verdad? Entonces, vieras cómo cuesta encontrar buenas imágenes a color de la obra temprana del artista. Pero bueno, le traigo aquí un ejemplo que me parece muy vacilón, ¿verdad? Porque ella también trabaja con la sensualidad, trabaja con el erotismo, trabaja con esta noción de que deberíamos también apreciarnos como somos, ¿verdad? Todas las figuras de ella son figuras como regordetas y es un aprecio por el ser así, o sea, es una aceptación que ella hace a través de estas figuras que son gordas, pero que, bueno, la mayoría, aquí sí vemos la figura esta de la mulata bastante delgada sobre esta figura de un hombre, y es algo muy sensual, ¿verdad? Ojo también la base que es arenosa, ¿verdad? Y que entonces, ¿qué nos diría de el escenario de dónde está llevándose a cabo esta escena, ¿verdad? Y cómo tal vez dentro de algo que podría ser considerado eh, como ¿cuál es la palabra que ando buscando? Como decadente, más bien podemos encontrar una aspiración o pues, algo de belleza. Este me parece bastante vacilón, me hace pensar el dicho que decíamos nosotras cuando estábamos en el cole, digamos que se llaman los guau, me hace pensar, ay, ¿qué diría la gente del country, verdad? Entonces, que es como la gente del country, estas personas que aparentan, pero que a fin de cuentas, pues, no aparentan o no disimulan mucho de lo pobres que son tal vez internamente, interiormente, en su interior. Em, y bueno, como les decía antes, esta búsqueda de tratar de eh, de ser satisfecho con uno mismo. Esta obra se llama Refugio, ¿verdad? Esta búsqueda del yo interior, aceptándose uno como es. Quería poder preguntarle al artista que qué son estas cositas que están en la base de la obra. Yo no estoy segura. No sé si alguien tiene alguna idea de qué podría ser, si se les ocurre algo. Em, pero voy a seguir adelante. Y quería terminar con esta obra para señalar también cómo ella trabaja obras pues esculturas que son de grandes dimensiones. Muchos reconocerán, debería de haber traído la imagen de la obra que está en la Sabana, que fue parte del FIA, del Festival Internacional de las Artes,
el 10º aniversario el 10º Festival de las Artes. Pero bueno, esta me parece bastante vacilón, muy cómica esta imagen, ¿verdad? Em, y en sí también una manera muy crítica de acercarse a las personas y esa representación de las personas y que podría ser lo que pues qué es lo que representa esta figura ante el cual estamos, ¿verdad? Tanto para el artista, pero para uno mismo, ¿verdad? Cuestionamos nuestra posición ante esta figura, especialmente cuando son tan de dimensiones actuales, ¿verdad? De personas actuales. Entonces ahí vemos al artista la parte del conquistador. Em, Dentro de esto de la figura humana, quería volver a ver a un artista que es de Bocaracá, Roberto Lizano, que esta es una obra un poco posterior, pero estaba haciendo obra como esta en los años 80. Perdón, ¿será que no, la fecha no está correcto. Esta obra sí es de los años 80, sí, discúlpenme por ese error, pero esta sí es una obra relativamente temprana en donde él está experimentando o trabajando. Si se acuerdan, hablamos bastante la semana pasada sobre la experimentación con los materiales, ¿verdad? Y no usar los materiales comunes que siempre se usa en el mundo de arte. Entonces, ¿qué es lo que hace Roberto Lizano? Es que va en búsqueda de aquello que queda descartado por la sociedad y utiliza esos elementos descartados para crear o darle una nueva vida. Y dentro de eso, pues también suele hacer imágenes que son, de cierto modo, em, eh, pues representan como un nuevo tipo como unos prototipos nuevos, yo, o por lo menos así me los imagino yo, ¿verdad? Que estas son, este es Usnavi, muchos se acordarán de que hubo una época en donde habían personas que se llamaban así, y era como, pues, referencia tanto a la presencia de los militares estadounidenses en la región, así como también un tal vez desconocimiento del idioma, ¿verdad? Y entonces casi como una burla, se podría decir, pero a la vez dentro de eso se asemeja mucho a lo que viene trabajando Leda Astorga, ¿verdad? Y este comentario sobre nuestra sociedad, con una figura que es bastante atractiva, o sea, un hombre que es macizo y guapo. Entonces, pues, cómo conjugan esas imágenes, estas figuras de personas con el cartón que no esconde el artista, ¿verdad? Y todos los sellos, los stickers, todo eso está presente y lo deja ahí como resto de precisamente de esta sociedad sobre la cual está, no diría yo criticando en el caso de él, sino que simplemente creando a partir de esta sociedad. Em, Esta es otra obra que es Mujer con Flores y les traigo la parte de atrás para que puedan ver cómo él construye estas cosas y verdaderamente juega con el material. Por ejemplo, estos recortes que hace, que son estos espirales que salen hacia afuera, ¿verdad? Y cómo hay múltiples capas de cartón que está utilizando aquí. Entonces, em, a ver, una despreocupación, se empieza a sentir una despreocupación por lo que dirá, yo diría que esto es con todos los artistas de Bocaracá, o sea, una despreocupación por lo que dirá la academia con respecto a estos materiales bajos em, y un deseo de seguir creando, experimentando y explorando estos materiales y qué es lo que nos permite estos materiales hacer. Eh, Hace una serie de estos, es como que se podrían decir relieves o esculturas hechas a partir de metal, madera que se encuentra descartada en la calle. Entonces, más bien son obras que son bastante abstractas en sí, pero también cuando hablamos del descarte lo está trabajando de esta manera.
Y aquí lo que estamos viendo es, quería traerles nada más una imagen de una exposición que él tuvo en el Museo de Arte y Diseño en 1996. Y volveremos al tema del Museo de Arte y Diseño, que es sumamente importante, pero nada más quería aprovechar la oportunidad de darles a entender lo polifacético y también vuelvo a esto mismo, lo despreocupado que es y que la escena artística ha permitido que haya un artista que pueda explorar y crear arte de esta manera que, pues, desde la creación de ensamblaje como este, con una mecedora vieja y esta imagen encima que parece ser tanto Pablo Picasso como también Don Guido Sáenz. Entonces, no sé, no creo que eso es a propósito que se parezca a Don Guido Sáenz, pero a mí siempre se me ha parecido. Y bueno, cómo él está jugando. Y ese aspecto lúdico que hubo entre el grupo de Bocaracá y que se mantiene, y vamos a ver otros artistas que también están jugando, pero a la vez también están haciendo su aporte, se podría decir, hacia un comentario social. Artista como es, entre estos, también parte de Bocaracá, es el artista Pedro Arrieta. Desafortunadamente murió muy joven, entonces creo que pudo haber salido muchísimo más de este, como muchos otros artistas que se ven, las carreras de ellos se ven truncadas. Em, Vemos en Pedro Arrieta un artista que lo podríamos relacionar con la obra que vimos la semana pasada de Luis Chacón, ¿verdad? Estos paisajes aproximándose a la abstracción, coloridos, vivos, y sin embargo en la obra de Arrieta hay muchas que contienen una crítica, ¿verdad? Algo que vemos en la imagen que nos hace, que nos da a entender que algo, pues, pueda que ande mal. Y en este caso es este alambre de púa que está al puro en el primer plano de la imagen. O sea, de, de este cuadro, lo primero que vemos es esto que nos separa de una forma muy agresiva con lo que está dentro. Y luego vemos esta flecha roja, ¿verdad? ¿Y qué podría ser, qué podría significar esa flecha roja? Em, pues hay algo nuevamente de violencia, de agresión dentro de esta imagen. Y que tal vez podemos entender a Pedro Arrieta un poco más cuando vemos una obra como esta, de un par de años después, después de la quema. Vamos a ver que hay varios artistas que abordan este tema de la quema, de los incendios, y claro, o sea, ya en los años 90 estamos viendo los efectos de cambio climático y estamos cada vez más al tanto de la problemática de los seres humanos en el medio ambiente, la naturaleza, y entonces, como por un lado, en sí, como objeto o obra de arte puramente estético o visual, a mí me parece bastante placentero. Creo que en sí, así como este otro, son imágenes, vemos, estamos ante un artista que logra componer bien, que tiene un buen dominio del uso del color, la línea nos emite sensaciones. Entonces, en sí es una obra, pues, por lo menos para mis gustos, bella, se podría decir, y a la vez está buscando con el título, le da este otro elemento, este otro componente que critica eh, la situación, ¿verdad? Esa crítica la vemos también con obras que él elabora durante los años 90. Es una década, vamos a ver muchos otros artistas que están pues haciendo cosas experimentales para la escena costarricense en esta década de los años 90. Este se llama Fútbol con Dengue. No sé qué les parece, me encantaría escucharles sus pensamientos. Aquí literalmente lo que estamos es ante una vitrina con una pelota vieja de fútbol, entre ahí como, eh, pues con tierra y como matorral adentro, o sea, a la hierba. Em,
No sé qué piensan. ¿Qué podría estar, qué les hace pensar cuando ven esto? ¿Nadie tiene nada que decir o es que no me escuchan? ¿Me escuchan? Para mí Ah, ok. es algo familiar. Sí, sí, adelante, perdón. Decía que para mí es algo familiar, ¿ok? Algo que uno ha visto en el pasado, más de una vez. La obra, No la obra en sí, pero es decir, esa, voy a llamarle esa escena. ¿ok? Sí, de ver una pelota ahí Ajá, que correcto. ya no En se un está campo usando baldío. Ajá. en un campo baldío, exacto. Se llama fútbol con dengue, entonces en sí también tiene como un elemento que es como una broma, pero no sé si alguien más dentro de eso, aparte de ver es algo que es muy cotidiano de la región, ¿verdad? O sea, no es que está ahí metido entre, qué sé yo, en una ciudad, entonces por ende, entre concreto que se encuentra la pelota. Supongo que esto es una escena que se ve en todas partes del mundo, pelotas que se quedan perdidos por niños, pero que en este caso es como muy nuestro, es muy tropical, tiene dengue, ¿verdad? Laura, y no Sí. sería, sí, Laura, no sería como una crítica a cómo se manejan las cuestiones de fútbol en Costa Rica. ¿Y por qué pensás eso? O sea, porque vamos a ver, las pocas oportunidades que se le dan a algunos muchachos de algunas zonas, solo sale, digamos, como Keylor o gente así que logra, pero va a base de mucho sacrificio y a base de mucho sacrificio familiar también. Entonces, a veces, bien, yo no sé, como que el fútbol es una máquina corrupta para mí en algunos casos. Y creo que eso va muy de la mano con esta otra obra de él también, de Pedro Arrieta, de la misma época básicamente, que se llama Símbolos Patrios, y que igual podemos entender que hay aquí tal vez pues, un comentario sobre, puede ser la corrupción, puede ser sobre en este caso, bueno, ¿qué nos importa? ¿Verdad? ¿Qué nos importa? Aquí el fútbol, el guaro y pues la negrita, ¿verdad? E invocar la negrita, pero tal vez no somos necesariamente pues plenamente buenas personas de hondo, pero esto siempre está ahí, ¿verdad? O en este caso, yo también lo veo como una crítica pues hacia el fútbol y cómo se manejan las cosas, pero también de cierto modo posiblemente hace crítica también pues a todo, al hecho que tengamos dengue, ¿verdad? Que somos o sea, aquí que se da y que se continúa a dar y que, digamos, son como que todas las problemáticas que vienen con eso del tercer mundo, ¿verdad? Y con eso que somos tropicales y cuáles son los asuntos. Entonces, como que es insertar esta pelota que está desinflada en este ambiente que está enfermizo, ¿verdad? Entonces, esta no es una pues escena feliz de la pelota en pues un niño jugando con la pelota, ¿no? Es como nuevamente algún tipo de comentario de la decadencia de la humanidad, de cierto modo. Em, E igual que me parece triste, o sea, me parece vacilón y a la vez triste por lo certero que es, o sea, o por lo válido que es pues en la realidad costarricense. Entonces, pensemos que ahí estuvimos viendo artistas como Leda Astorga o Rodolfo Stanley que están creando estas imágenes a través o observando la sociedad, o Florencia Urbino, observando la sociedad, el entorno, em, y a través de las figuras y las configuraciones de las composiciones,
criticando de cierta manera o comentando, podríamos decir, y aquí a través de algo que es muy nuevo en el país, lo cual es la instalación, o estos, pues básicamente esto es una instalación, es agarrar algunos objetos, ponerlos juntos en sea en un pedestal, en una base sobre el piso, como sea, vamos a ver muchas más instalaciones. Los años 90 es la época de la instalación en Costa Rica, o que hay un auge en la instalación. Entonces, cómo los artistas se están encontrando en estas nuevas maneras mucho más conceptuales de poder comentar sobre la realidad que se vive, ¿verdad? Entonces los artistas volteando la mirada hacia lo propio con este ojo crítico, ¿verdad? No sé si alguien quisiera decir algo sobre esta obra. Que yo lo veo también como un tema de identidad, como de hablar un poco de la identidad costarricense, ¿verdad? Eh, como que son como las cosas que nos definen y decir que es un símbolo patrio, o sea, es más eso, más nos identifica más tal vez que, no sé, la guardia morada o, no sé, Total, ¿verdad? Entonces, definitivamente. como, Esto es Yo más, le A mí me da haría, la sensación, sí, ajá. no iba ve, a decir que a mí me da sí, la sensación de nostalgia, es nostálgico, ok, igual que la bola de fútbol. sí, que estás, qué interesante. Yo lo veo, yo hilo más delgado Ok, y lo veo como los vicios de la sociedad. sí. O sea, yo los leo como los vicios de la sociedad, pero es interesante escucharla a Ben, que es como otro componente un poco más Ujú, nostálgico, o Paula que dice que es más de ujú. identidad, sin necesariamente ser de todo crítico. Em, pero bueno, permite todas estas lecturas también. O sea, aquí es donde además entramos en esta era de un arte posmoderno que permite un arte abierto a que pues el público es el que le da el significado, ¿verdad? Y no necesariamente, claro, se entiende, Pedro Arrietas tendrá lo que tiene en su mente a la hora de crear su obra, pero el hecho de que ya hemos llegado a tener artistas que no están creando simplemente, no voy a decir simplemente, eso no es justo, pero que están creando paisaje o que están creando obras que son un poco más, ¿cómo podríamos decir? Como más lógicas, ¿verdad? Que siguen cierta razón lógica, mientras que aquí ya hemos hecho como un salto en la década de los años 90, precisamente hacia un arte que es más abierto y que permita que hayan todas esas lecturas. Eso podemos decir que sucedió en el mundo de arte moderno internacional 2 décadas antes, pero acá verdaderamente se empieza a dar en los años 90 y vamos a ver que ahorita más adelante que uno de los motivos principales es por la creación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Em, Esta es otra instalación mucho más grande eh, dentro de la obra de Arrieta. Y aquí es donde podemos decir que tal vez pues está haciendo una crítica más específica hacia el alcoholismo en el país, ¿verdad? Aquí es nuevamente una instalación con este montón de botellas de cacique y si no me equivoco, son como los vasitos estos de shot y la pared no es tapizada, pero parece serlo y supondría que si estuviéramos viviendo en Estados Unidos y él tuviera mucho más dinero, lo hubiera hecho como un papel tapiz. Pero bueno, son estos como rotulitos pegados por toda la pared que dicen salud, salud, con la T de una cruz, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que aquí también, y a partir del título, etílico manantial, fuente que envenena, y la exposición dentro del cual figura esta instalación se llamaba Veneno, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, no creo que es tan sutil, el mensaje es bastante obvio en este caso.
Claro está que podríamos hacerle pues una serie de lecturas relativamente distintas a como que pensamos que cada alguno de los elementos pueda significar, pero, pero bueno, creo que es bastante relativamente fácil de comprender. Deme un segundito nada más, perdón. Perdón por eso. Otro artista también parte de Bocaracá, y ahora nos vamos a devolver en el tiempo un montón otra vez, nada más para ver qué es lo que está pasando con Rafael Otón Solís. Este es un artista, yo diría un artista que siempre ha sido bastante experimental, que ha sido en el medio costarricense relativamente criticado por algunos miembros de su propia generación también, pero que a mi parecer, ha creado una obra bastante significativa dentro de lo que él trabaja con respecto a los temas que trabaja. Este es un tríptico que, pues, principalmente eh, creo que empezamos a ver un artista que está abordando la problemática social específica política, o sea, de las políticas en el entorno. Esta se llama Al Norte con Nicaragua. Podríamos analizarla más a fondo, pero es una obra muy temprana del artista, entonces voy a seguir adelante con igual interesante esto que venimos hablando con Pedro Arrieta. Aquí este se llama Con Arado de Fuego y ahí pues em, es un poco si lo vemos como un paisaje muy devastado, ¿verdad? Muy desgastado y que creo que en sí hace, hace una crítica empezamos a ver una crítica hacia pues un componente que él va a abordar más adelante en su carrera, que es el tratamiento del medio ambiente, ¿verdad? Pero estamos igual ante un artista que está experimentando con materiales. Entonces, estas son unas monotipias inmensas. Monotipia es un tipo de grabado, pero que solo del cual una estampa, del cual solo existe un ejemplo, o sea, solo una obra, y que Em, y que bueno, aquí está él experimentando con los materiales, así como hemos visto con los otros artistas de Bocaracá. O sea, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos jugar con los materiales para producir algo distinto, algo diferente? Pero que también en el caso de Otón Solís tiene este componente de algún tipo de mensaje político detrás, en este caso parecido a lo que vimos con Pedro Arrieta y parecido a lo que vamos a ver con Otto Apuy también, vamos a ver ejemplo de Otto Apuy que toca este tema de las quemas, ¿verdad? Y lo problemático que es. Cualquiera que ha vivido por lo menos en Guanacaste, es terrible, es terrible. Todo este tema de las quemas es terrible y lleva incendios y hay un montón de todos los bichitos mueren y todo este ecosistema de repente que había estado ahí, pues se quema y se radica y es bastante fuerte. Este es otro ejemplo que él saca posterior, un poco unos años después, pero que ya es una serigrafía múltiples, ¿verdad? Que es el mismo, con este mismo tema y que en esos años se está creando este tipo de estampa Otón Solís. Pero Otón Solís también eh, hace una obra que también tiene un componente, por lo menos en estos años 80, no, bueno, 80 principalmente, que es muy político, muy específicamente en torno a nuestro espacio o a lo que está sucediendo en el mundo. Este es más bien uno que diría yo que pues nos permite mucho de qué hablar y más bien me gustaría que lo mantengan en mente, pero quiero enseñarles algunas otras obras que él creó en los años 80.
Este se llama Homenaje a Monseñor Romero. El Monseñor Romero fue un padre franciscano que había ayudado muchísimo a la lucha de los indígenas, al reconocimiento de los indígenas durante lo que era, pues, en los años de la guerra en El Salvador, y sabemos que él fue básicamente, pues, desaparecido por los militares. Y entonces esta es una obra que es de técnica mixta, entonces bien, años 80, esta experimentación con los materiales. Aquí él está usando una serie de mecates y como vendas y cartones y lienzo pintado para generar, pues, algo que no tiene un mensaje específico, pero al conocer el título y saber del contexto histórico geopolítico del momento, pues impacta, es bastante fuerte. Igual con esta otra obra que se llama Oratorio de Steve Biko, que Steve Biko fue una figura tremendamente importante dentro del movimiento de la anti-apartheid en, en, en Sudáfrica, y que también es una de estas figuras que había sido tremendamente importante, relevante, figura política popular, reconocida, y que lo desaparecieron también. O sea, lo detienen, lo meten preso y lo matan. O sea, eventualmente lo torturan y queda muerto, parece lo que sucede con el Monseñor Romero. Los torturan hasta la muerte, y que nadie se lo puede creer. En ese momento nadie se lo podía creer porque era una figura eh, pues, tan reconocida, y simplemente lo agarraron y lo mataron, ¿verdad? Y entonces lo impactante que, pues, habrá sido en su momento, yo no me acuerdo específicamente de una chiquita yo en esos tiempos. Esto fue, no, él hace la obra en 1990, pero el suceso se dio unos años antes. Y bueno, aquí pueden ver, y perdón la calidad de las imágenes, pero cuesta mucho encontrar buenas imágenes de estas obras. Aquí se pueden dar una idea de cómo, o sea, de la instalación en sí y lo experimental que es, ¿verdad? Nuevamente, con estos materiales distintos, pero también el uso del espacio, que ese tipo de experimentaciones no se habían dado anteriormente. O sea, eso es algo que verdaderamente se da en el contexto de esta apertura de los años 80, de esta agrupación, como de ser parte de una agrupación como Bocaracá, que va a apoyarlo y pues, recibirlo y ser público para y generar nuevos públicos para todos en conjunto, ¿verdad? Poder experimentar con los materiales y poder crear este tipo de obras. No es mucho lo que se da en los años 80, suele ser más ya en los años 90 que se da más lo de la instalación, pero sí podemos ver algunos ejemplos tempranos de eso que se da en los años 80 en este contexto. Nada más una última obra, se llama Bosnia, justo en el contexto de pues, la guerra en Bosnia. Y, y bueno, es una obra totalmente abstracta, pero dentro de lo que vengo eh, exponiendo sobre Rafael Otón Solís, creo que pueden comprender cómo dentro de esta obra hay tristeza, miseria, violencia, agresión, em, falta de derechos humanos, cualquier cantidad de cosas que se podrían decir, ¿verdad? En torno a lo que está pasando, lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, y que creo que pues ahorita lo estamos viendo. Nuevamente se siente que estamos en un momento en que todo el mundo está en guerra. O sea, hay guerra por todos lados, hay descontento mucho más que había pues un par de décadas atrás, cuando todo se sentía un poco más tranquilo. Eh, entonces, bueno, tal vez es mi manera de percibirlo. No sé si alguien quisiera comentar algo sobre alguna de estas obras o preguntar algo.
A mí me gusta mucho como que toda la obra tiene como una paleta de color muy parecida. O sea, como que siempre el rojo es muy importante, bueno, por lo menos las que vimos ahora, Sí, como que se ve que tiene como un simbolismo que trata como de ser muy como coherente siempre. definitivamente hay una coherencia dentro de eso, ese rojo y el uso del negro, que en algunos casos predomina el negro y solo hay un poquito de rojo, como el de Monseñor Romero, Ujú. o en este caso donde predomina el rojo y solo hay estos elementos pequeños de negro, pero definitivamente esa coherencia la vemos en toda esta obra y también la vemos en la otra obra que eventualmente les enseñaré de él. Pero en este momento para mí es importante abordar lo que fue el Museo muy rápidamente, los inicios del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que son tremendamente importantes en la historia del arte contemporáneo costarricense. Entonces, básicamente como que nace la idea y se empieza a gestionar en 1993. Eh, el primero que lo trabaja es Luis Chacón por un breve momento y ahí les incorporo la frase, pues, la descripción que él dijo sobre el proyecto al puro inicio porque se desvió de ser eso. La idea que yo tenía del museo al principio era que los artistas nacionales tuvieran la oportunidad de ver grandes maestros de nuestro tiempo en Latinoamérica y a través de sus obras llegar a tener un conocimiento de primera mano. Entonces, acuérdense que Luis Chacón fue el que consolidó el grupo de Bocaracá y parecido a lo que había sucedido con Felo, ¿verdad? Estas figuras que tienen como esta vocación de gestionar las artes. Entonces, igual él tenía esa intención, pero en el 94 se integra como directora, curadora Virginia Pérez Ratón, que va a tener una visión un poco distinta, pero que surge a partir de un proyecto y no les traje aquí una imagen de eso, pero hay una gran exposición que viene en ese primer año, en 1994, que se llama Ante América. Fue una exposición que dio a entender lo que es el arte latinoamericano desde una perspectiva distinta a lo que se venía trabajando como un arte latinoamericano, que todo era así como Diego Rivera y Frida Kahlo, y sino enseñando o presentando otro tipo de arte dentro de lo que se pueda considerar el arte latinoamericano. Entonces, esta es una exposición itinerante que viajó y pasó no lo curamos nosotros acá, pero viajó por acá y lo presentan en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Y eh, eh, el curador Gerardo Mosquera, que es un curador cubano que monta la exposición y que, bueno, itinera y ahí cuando llega a Costa Rica con la exposición y en una conferencia le preguntan pues por qué no hay obra centroamericana. Entonces es esta exposición que se supone que es como una revisión del arte latinoamericano, se llama Ante América, y contiene arte de todos los otros países latinoamericanos, básicamente menos presencia centroamericana. Y ahí es donde se da cuenta, en particular, doña Vicky, Virginia Pérez Ratón, de la necesidad de tener un espacio que gestione el arte centroamericano, que eso hacía falta, que había un vacío tremendo para comprender qué es lo que estaba pasando en el mundo de arte contemporáneo en Centroamérica. Entonces, de ahí empieza a haber exposiciones, muchísimas exposiciones de diferentes artistas, tanto costarricenses como de otros países centroamericanos, y se hacen exposiciones individuales, se hacen exposiciones como el que vimos anteriormente, Roberto Lizano, así como se hacen exposiciones colectivas. Y existe este espacio, pero ya se forma se crea por ley en 1998. Entonces es importante reconocer el hecho de que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo llega a ser un espacio en donde estos artistas que están experimentando tanto en Costa Rica como en Centroamérica puedan tener un hogar. No había, y va de la mano todo esto, y es muy importante señalarlo,
con los acuerdos de paz que se dan en los años 90, ¿verdad? Y cómo de repente los artistas en Centroamérica pueden volver a, o sea, pueden seguir, muchos de ellos siempre habían producido, pero pues con todas las dificultades de la guerra, no iba a haber exposiciones de arte en Guatemala o en El Salvador en esos años, y cómo los años 90 lo que hacen es que como que hay una sensación con los acuerdos de paz y esta tranquilidad de que se puede producir arte y que hay un espacio para eso ahora con el Museo de Arte y Diseño, ¿verdad? Vuelvo a Otón Solís porque creo que es importante ver otra, como que la otra vertiente del trabajo que él desarrolla y que sigue haciendo hasta la fecha cosas parecidas. Si nos da chance, creo enseñarles un video cortito, donde vemos una instalación eh, que podríamos decir es como nuestro tipo de earth art, un movimiento artístico que se da en los 60s y 70s, principalmente en Estados Unidos, Inglaterra, pero es una creación de instalaciones utilizando pues materiales de, de la naturaleza, ¿verdad? Eh, Voy a enseñarles algunos ejemplos. Esta es una que está, él fue y la hizo en 2008 en el Museo de Ilita, pero esta obra, Nosotros los Hombres, es una que se basa en el poema de Jorge de Bravo y que habla mucho sobre pues cierto aspecto de nuestra identidad o aspectos de nuestra identidad que han sido perdidas a través del tiempo, todo lo que se ha perdido em, con con la pues pérdida de los saberes ancestrales de los pueblos originarios, de esta relación con la naturaleza, y bueno, las luchas de poderes que existen en la actualidad. Y que interesantemente acabo de ver un post de Museo Islita que Rafael Otón Solís acaba, no hay que confundirlo a él con el que es un político. Estamos hablando de dos personas totalmente distintas. Él acaba de volver a Islita y volvió a montar una instalación relativamente parecida con los niños del pueblo de Islita. Entonces, eso me hizo feliz pensarlo. Esta es otra, Finca 6, Delta del Diquís. También el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo son muy recientes, pero decidí que quería meterlo porque pues estamos hablando sobre esto de las nuevas formas de creación artística con las instalaciones, eso que se empieza a dar en los años 90, entonces pues quiero continuar con esto y enseñándoles esta obra muy reciente del 2022 y lo que voy a hacer es que quiero compartir este breve video con ustedes porque creo que es bastante bueno. Dejar de compartir acá, ponerles el video, a ver, perdón, un segundito. Es breve, o sea, son 3 minutos, y valen la pena. Me avisan si no lo ven o no lo escuchan bien cuando ya lo doy. ¿Están viendo la pantalla por ahora? El YouTube. Sí, 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 se ve. sí, sí. El silencio, soy como el agua que se derrama en la obra con la que ¿Se escucha bien cuando lo Sí. puse? Ok, perfecto. creamos esta exhibición. Es una obra muy especial porque está emplazada en el medio de la ciudad, en la Plaza de la Cultura. Y en esta obra Otón hace algo muy característico de su trabajo, que es poner a dialogar la visión del mundo judeocristiana con la visión del mundo precolombina. Para hablar a través de una metáfora de la agonía que sufre, en este caso, Jesucristo, de la agonía que está sufriendo el planeta. Es una obra totalmente ambientalista que actúa como una especie de ritual de sanación de esa ruptura y de ese desequilibrio de un orden mayor, de un orden cósmico, y que además tiene un componente hermosísimo característico del trabajo de Otón Solís, que es crear estos grandes altares, estos memoriales, un trabajo de transformación del espacio a través del cual nos pone en una sintonía particular y nos pone de alguna manera colectivamente
entrar en ese espacio de reflexión sobre lo que en este caso está planteando el autor, que es ese desequilibrio de la naturaleza. Mi primera impresión real con la piedra, donde yo descubro esa cosa maravillosa, es en Guayabo de Turrialba. A mediados de los años 70 fui con mis estudiantes del Colegio Lincoln y me enfrenté a aquel lugar extraordinario bello, y esas imágenes se quedaron en mí realmente para siempre. La instalación llega a un lugar extraordinario. Yo digo que es la mejor galería del mundo, porque es en una plaza, es el corazón de San José, de mi país que amo, y evidentemente el espacio, la luz, las posibilidades de que miles de personas vean esta obra, la hace un objeto extraordinario. Para mí es una vivencia de lo mejor en mi vida como artista. La obra se llama El Silencio. El Silencio es un sitio arqueológico en Osa, patrimonio ya de la humanidad. Allá hay una esfera, la más grande, de 2,60 metros y resto, que apareció en ese sitio. Es una esfera. Aquí en la plaza yo la transformo en un círculo, pero hay un reclamo de la naturaleza ante lo que se ha hecho, cómo se le ha destruido. Entonces, ese círculo mágico desde siempre se rompe, se convierte en un río que fluye y que se sale. Ese círculo se rompe y corre por la plaza como un río. Es una alusión al daño que hemos causado. Soy como agua que se derrama, también se llama. Es la naturaleza que habla. Soy como agua que se derrama. Me han roto, me han quemado los bosques, han contaminado mis ríos, han contaminado la atmósfera. ¿Qué estamos haciendo con este planeta? Ay, bueno, una obra que es bastante fuerte y en sí toda la obra de él suele tener ese cierto tipo de impacto em, que a partir de o el uso de estos materiales de la naturaleza, que él las monta, él las, las construye y hace estas instalaciones, ¿verdad? Entonces, creo que esta noción de que hay un espacio para eso desde los años 90 para que él pueda explorar o experimentar con ese tipo de instalaciones es tremendamente importante. Otro de los artistas que hace instalación en estos años es el artista Otto Apuy, que lo habíamos visto cuando hablamos de los años 70 y del arte neofigurativo, la nueva figuración, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan, les había enseñado este políptico de estas figuras como grotescas, desfiguradas, que son molestas de ver. Pero él también empieza a hacer algunas cosas performáticas y instalaciones. No hay mucho registro de cómo se dieron estas performances en su momento, pero este es uno que se llamaba Trómpico, que hacía, lo he visto en diferentes imágenes instalado, en algunos casos tiene muchos más de estos trompos, y yo lo que me imagino es que hubo algún tipo de acto en el que se está moviendo este trompo. Em, eh, él es parte, quería traer esta imagen porque forma parte por un rato de la agrupación Cofradía, si no me equivoco, y si no era Convergencias. Una de las dos, en donde están, creo que estoy casi segura que sí, es Cofradía, donde estaban trabajando la figura y dándole como que aspecto espiritual, pero creo que más interesante dentro de estas exploraciones que él hace es precisamente esto de intentar hacer tipos de instalaciones o performances. Entonces, esto es algo que él hace en 1986 y perdón, el título de esta es otro título, no es obra reciente era la previa, pero aquí es un performance que él hace enfrente al Monumento Nacional, precisamente celebrando 200 años de la creación de, perdón, creo que eran
perdón, ahora se me han escapado algunos de los detalles y es por eso es que lo tenía desde la semana pasada. Y se me olvidaron algunos de los detalles sobre la celebración que se estaba dando en este momento y que él lo que hace es, está derramando pintura sobre este andamio y estas como paletas que se supone que también son unas paletas que se relacionan con los bananales, ¿verdad? Y con todo este trabajo de exportación de bananos que están, pues, es un componente de nuestra historia agrícola en el país y de exportaciones y de crecimiento, ¿verdad? Entonces, como por un lado empieza y se derrama bien bonito, pero después se va como que ya no es tan claro, ya esos colores se entremezclan, ¿verdad? Y entonces se ve un poco más una escena como que tipo caótica. No hay muchas imágenes de este performance que hizo, em, pero creo que es interesante considerar que no hay muchos artistas que están haciendo esto todavía en esta década. Lo del performance as- hoy en día es más común que se dé, o sea, en los años 90 vamos a ver que se da, pero es muy interesante nada más reconocer que hay artistas que están poquito a poco empezando a integrar este tipo de acciones dentro de su obra, ¿verdad? Entonces, lo vemos desde los años 80. Él también se dedica a crear este tipo de instalaciones que integran el medio ambiente. Otto Apuy es guanacasteco, es de Cañas, y también aquí hace muchas obras que hacen referencia a las quemas que se dan y a los incendios y a pues, lo que él llama la estética de la destrucción, así es como queda después de que quemen toda la caña o cuando hay estos incendios que suceden siempre y todos los años y que devoran hectáreas y hectáreas de territorio, pues queda así. Y entonces él quiere recrear eso en el seno de la ciudad, ¿verdad? Llevar cómo es que se ve y cómo es que se siente al espacio de la ciudad. Este es lo que se llama la pila de la melaza, que es un espacio permite bastante experimentación entre los artistas. Ahí vimos algunos ejemplos y veremos otros la semana entrante de cómo los artistas se han apoderado de este espacio. No es el espacio del interior que tiene las paredes y que pues suele exhibir de una forma un poco más tradicional la obra, sino que es un espacio bastante grande. Había sido la pila de la melaza del Panal, el Panal, la Fábrica Nacional de Licores, del cual cuando se va la Fanal para afuera, pues se crea aquí en ese espacio el Museo de Arte Escénico Contemporáneo. Entonces, estas experimentaciones básicamente solo se pudieron dar en el contexto del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Creo que me voy a saltar esta cita porque me siento un poco larga, pero básicamente habla precisamente sobre esa devastación que comentaba anteriormente, que él vive, que él ve dentro de como estos paisajes destruidos que se dan en nuestro país. Ok, como respuesta, ahora volviendo a este tema del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y lo de Ante América, esta exposición en donde Gerardo Mosquera dice a todo el público, bueno, es que Virginia Pérez Ratón le hace la pregunta, bueno, ¿qué pasa con Centroamérica? Y la respuesta de Gerardo Mosquera es que simplemente no sé, no hay, nadie los está organizando, no sé qué está pasando, no queda claro y por eso es que se dan cuenta, bueno, la necesidad o este vacío de un espacio que vaya a coordinar lo que es el arte o sea, que incluya arte de la región. Una de las primeras exposiciones que se va a montar, que se llama Mesótica, es una exposición de arte abstracto. Y entonces, bueno, eso se da en el, eh,
en el Museo de Arte Contemporáneo. Esta es la mesótica número 1, pero me interesa muchísimo más mesótica 2, que es donde verdaderamente hay un enfoque en Centroamérica. Entonces, en mesótica 1, The American Non-Representativa, no había énfasis en artistas centroamericanos, y no solo eso, sino que se expone en el marco de la exposición de mesótica, se monta una exposición de arte abstracto costarricense aparte, ¿verdad? Y entonces Mesótica 2 lo que busca es verdaderamente ser una oportunidad para llegar a conocer la obra de Centroamérica. Y bueno, no voy a abordar lo que se trabajó de los diferentes países, pero dentro de lo costarricense voy a leer esta cita que fue parte del texto curatorial que se desarrolla para esa exposición Mesótica 2. En los últimos años, el panorama ha cambiado sensiblemente. La ayuda externa que Costa Rica había recibido durante años, parte importante de su estabilidad financiera, así como una crítica situación económica interna y una degradación en la educación y en la salud del país, han creado un clima de zozobra e inseguridad, una frustración del mito de la Costa Rica estable. Actualmente, todo el proceso se inscribe dentro de las tendencias globalizantes y homogeneizadoras, sin que el país haya tenido realmente tiempo suficiente para una autorreflexión sobre sus raíces culturales y en donde se sigue cuestionando la definición del propio ser costarricense. Y ahí lo que se sugiere es que los artistas vayan o que empiecen a cuestionar esta identidad después de este gran eh, cambio de paradigma que nos enfrentamos en la década de los 90, justo antes del cambio al siglo XXI, ¿verdad? Y entonces aquí vemos una imagen de la instalación de Mesótica, que es obra centroamericana, toda ella. Y aquí pueden ver otra imagen de la instalación. Esta es una obra de Carla Solano, que vamos a abordar Carla Solano la semana entrante, pero dentro de esta imagen podemos ver a ella. Ella es una de las artistas integradas a esta exposición, así como Priscila Monge. Entonces, en lo que queda de la clase, que son otros como 25 minutos, pero sé que seguro están muy cansados, 20 minutos, entonces voy a abordar esta parte eh, sobre Priscila Monge y ver si logramos algo más. Priscila Monge es una artista fascinante, costarricense, una de las más importantes artistas conceptuales que está trabajando en que verdaderamente aflora, se puede decir, o florece en la década de los 90 y que gracias a la exposición o el que se llegara a conocer tanto, o sea, se llega a conocer bastante dentro del contexto del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y de ahí se manda al exterior, ¿verdad? Y entonces llega a ser una de las artistas mejor conocidas costarricenses fuera del país. Ella hace esta serie que de cierto modo, hace referencia a la situación de la mujer, ¿verdad? Porque vemos que es un trabajo bordado, pero lo que está abordando son literalmente referencias a sentencias de muerte que ella encontró en revistas, en periódicos del siglo XIX. Entonces, aquí son pues una cuestión pues, se supone que un país pacífico, que es Costa Rica, pero vemos que pues ella está buscando entre los periódicos todas estas referencias a una sociedad eh, enferma desde entonces, ¿verdad? Entonces, el asesino, traidor y parricida llevaría además los pies descalzos y la cabeza descubierta y sin cabellos, porque todo esto son las sentencias que les ponen encima a estos asesinos. Es asesino y parricida vestirán túnica blanca con mangas encarradas. El traidor llevaría en la espalda un cartel en que con letras grandes se anunciase su delito de traidor. Entonces, bueno, estas sentencias hacia estas personas. Y así sucesivamente hay diferentes eh, de estas obras que ella crea con sobre lino y que ella borda de una manera que también pues hace referencia a precisamente el medio, un material que es muy de mujeres, ¿verdad? Pues hay
les traje casi todas dentro de la serie porque me parecen muy interesantes, pero voy a seguir adelante con otra obra que ella hace, que también es un poco, podríamos considerar tal vez aún más transgresor dentro del contexto artístico costarricense, que es este que se llama Pantalón, que es una prenda que ella crea a partir de toallas sanitarias y que ella lo había utilizado. Esta es una que creo que probablemente creó un par, pero ella se lo pone precisamente cuando está menstruando y sale a crear un performance, básicamente, podríamos decir es más como un happening porque sale por San José Centro vestida con este pantalón y pues la gente claramente está muy extrañada de lo que está ella haciendo, ¿verdad? Y es dentro de una sociedad que es bastante, por un lado tranquila, pero sí también sigue siendo bastante conservador. Ver eso era, pues nadie se lo explicaba, no se entendía. Ella también, esta es una que me encanta, se llama Bola de Fútbol, que es una escultura que ella hace a partir de toallas sanitarias, igual, entonces en vez del cuero blanco, la parte blanca siendo de cuero, solo la parte negra es de cuero y ella cose las toallas sanitarias, lo cual a mí, realmente, volviendo a esta noción de que dentro del arte contemporáneo conceptual se le permite una apertura de lecturas, pues cuáles son todas las lecturas interesantes que se le puedan hacer a, a, a este uso de material, eh, pues que no es lo común, no es lo que se suele ver, eh, pues nunca en una bola, ¿verdad? Creada a partir de estas toallas sanitarias. Me hace pensar en que le van a patear a la mujer, ¿verdad? Hace, como para mí, por lo menos, le leo un componente un poco violento, agresivo. Em, Otra obra que, y aquí también se me olvida mencionar, que podemos considerar a Priscila Monge entre las tempranas artistas feministas de Costa Rica, con abordar esta temática de la mujer, ¿verdad? Esta es una habitación, pues básicamente es una instalación que es un cuarto, se llama habitación de aislamiento, y básicamente es como un cubo que se construye con madera, en una puerta y una lámpara, y por dentro está cubierta de toallas sanitarias y ahí hay como una grabación que suena, que son como unos susurros de voces. Esto se manda y es una de las obras muy bien recibidas de una costarricense dentro de la Bienale de Venecia. Entonces fue un momento en donde un artista costarricense también está en un espacio muy reconocido del arte internacional en su momento. Aquí pueden ver eh, cómo era estar adentro de este espacio, que em, pues también el propio título, habitación de aislamiento, esto de la mujer aislada, que hay que aislarla, o sea, todo lo que se puede interpretar a partir de lo que estamos viendo, los sonidos, ese espacio cerrado, con todas estos toallas sanitarias, ¿verdad? Eh, y que es blanco también, entonces hace también pensar en la mujer y la histeria y los manicomios y todo esto de estos espacios de aislamiento, ¿verdad? Eh, Esta es otra que a mí siempre me ha gustado verlas. Esto se llama Pensum y aquí son, pues precisamente como se le hace a los niños o se les hacía a los niños escribir sobre la pizarra con, pues repetidas veces, no voy a tal, no voy a jalarle el pelo a la niña. Entonces aquí hay algunas que son, pues, vacilonas en sí. No debo esconderme en el closet, este de acá. No debo recordar, no debo creer en los héroes, no debo acostarme con críticos de arte. Em, y bueno, así sucesivamente son estos mensajes que ella se repite continuamente y que pues al redactarlo hace referencia a ese
ese sistema de indoctrinación con la cual vivimos, ¿verdad? No debe hacer esto, no se debe, no se debe, no se debe. Y bueno, casi con hacer esto es una forma de liberarse. Igual ella trabaja con esta noción, esto es de un texto curatorial. La violencia estructural sobre las mujeres se materializa en objetos cotidianos que Monge resemantiza. Sus boomerangs, primero los hizo en madera y después los hace en mármol, encarnan el círculo vicioso de la violencia verbal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ese boomerang que va y viene, ida y vuelta, este círculo, o sea, este como círculo vicioso, así como se tira esto y que vuelva y se tira y vuelve, pues igual como es que la violencia, o sea, esa agresión verbal es bastante problemático, ¿verdad? Em, Les voy a enseñar un par más de Priscilla Monge y creo que ahí lo dejamos por hoy porque siento que tal vez es un poco tarde. Esta es una que también me parece es una manera muy inteligente de abordar estos temas que, a ver, a mí no se me hubiera ocurrido y cuando veo que a alguien se le ocurrió me encanta y me saca la sonrisa y me hace casi que reír. Esta se llama La Virgen del Jabón. Em, es de el tamaño real, 1,60 m, eso es lo que mide una mujer eh, corriente acá en Costa Rica, y es hecho a partir de jabón azul que ella talla y le da pues, la apariencia de una virgen. Y claro está, creo que todas, Gisela, ya me la estoy imaginando de cuál sería la lectura que está haciendo Gisela. ¿Qué se le viene a la mente? De ahí que es muy, de ahí se deshace, Bueno, se se deshace, ¿ok? deshace y toda la cuestión de tipo religioso que nos meten, que muchas veces de resbala también, ¿no? Sí. Yo me imagino esta cuestión de la pureza y de la limpia, que tiene que ser todo pulcro, Ujú. ¿verdad? Y que entonces esto de cómo precisamente eso que nos enseñan continuamente, cómo hay que hacer y que hay que hacer todo tiene que estar limpio y bueno, y la mujer, ¿verdad? La mujer tiene que ser así. Y entonces, pues creo que es un mensaje fuerte que emite y que de cierto modo también hay un juego ahí con esto de la mujer y em, una obra como esta, que también estamos ante otro tipo de ensamblaje, que es esta muñeca que acostumbramos verla, por ejemplo, en una caja de joyería de una niña probablemente y que da vueltas la muñequita y baila, es como una bailarina, pero que en este caso está montada a un taladro. Y bueno, eso del taladro y cómo esto está montado hace, por lo menos a mí me viene a la mente esta noción de cierto tipo pues, de violación, ¿verdad? O como un tipo o como esta cuestión de no tiene que ser perfecta y que igual pues aquí se supone que debería ser perfecta, ¿verdad? Pero que estamos con esta herramienta que hace referencia a el acto sexual, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hay esta noción de, a ver, de esta figura femenina supuestamente, pero conjugado con este elemento tremendamente masculino, ¿verdad? Y cómo lo podemos leer. Y esa apertura de lectura que se permite. Em, Voy a dejarlo ahí y retomamos la semana entrante, ya que es un poco tarde y no hay tantas personas, entonces voy a dejar